Las 11 de la mañana en punto, Sí. en la República Argentina, tenemos nuestro invitado en piso, a quien le Que agradecemos en un mucho. momento ibas a ir por teléfono y me gusta que de repente estabas cerca y vamos, porque es mucho mejor la charla. ¿Cómo estás, Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructora de la República Argentina, integrante de CAME? ¿Cómo estás? Un gusto, chicos, muy Sí, bien. ¿estabas por acá? Estaba cerca y Me encanta. Viste que tiene otra onda. Además, hombre de radio también. Nos Claro, estaba para mí contando ahí está la clave. fuera del aire nos estaba contando que sus Sí. inicios fueron en radio. Claro. Entiende, claro, que la comunicación telefónica a veces se entrecorta, se escucha medio mal. Personalmente es otra. era otra muy cosa. chico, no cuenten estas cosas. Era la intimidad. 16 años. No, pero todo suma, toda experiencia suma, por supuesto. Eso te debe haber formado de alguna manera también en tu forma de ser, en tu personalidad. Y bueno, después la vida te fue llevando hacia otros rumbos. Creo que la vida se trata de la actitud, Sí. de cómo uno enfrenta las cosas y aprende. El aprendizaje es una decisión individual de cada ser humano, de decidir en cada minuto, en cada momento, afrontarlo, enfrentarlo. No me honra, pero no era un buen estudiante y mis padres me dijeron, bueno, anda a trabajar, y me fui, me conseguí un trabajo Claro. en una radio y empecé a trabajar en una radio. Entendí que era sacrificado, que había que levantarse de madrugada y terminaba muy tarde, y en ese momento el salario era bajo, y entendí que tenía que estudiar, y volví a mi casa y le dije a mis padres, entendí que tengo que estudiar, y me fui a estudiar, y bueno, gracias a Dios pude recibirme y trabajar. Vos, Gerardo, bueno, como decía Jimé, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, vamos a hablar del tema, por supuesto. ¿Cómo está el sector hoy para iniciar la charla? Digo, que nos cuentes un poco cómo está la actividad, teniendo en cuenta que fue una de las cosas que me parece, corregime si me equivoco, atravesó como estos 6 meses ya de gobierno de Javier Milei, que tenía que ver con la obra pública, con las construcciones, con... se veían muchas noticias que tenían que ver con la venta de materiales y cómo el sector estaba frenado y demás. Bueno, ¿cómo está hoy? ¿Qué balance se hace a estos 6 meses? Mira, me parece prudente no estigmatizar y separar un poco las aguas. Todo lo que es construcción tiene dos grandes rubros, que es obra pública y obra privada. Y cada una tiene una realidad y está atravesada por una realidad. Lo que vos estás describiendo es todo lo que se ha conocido en los medios masivos de comunicación respecto de la postura de la administración de Milei respecto a la obra pública. Si analizamos entonces el sector de la obra pública, todo lo que se ha dicho es correcto. Hay una decisión política de no pagar nada y de reordenar todo. Esto ha impactado en forma muy dura en las empresas. Para que se entienda, un contrato es una licitación pública en donde van a lo mejor 8 o 10 oferentes. Es muy lejos del mito que se ha generado en la causa Cuaderno de que se le regala a una empresa. Pudo haber un acto delictivo, puede que haya alguna asignación asimétrica individual, no lo vamos a discutir, puede ser que haya pasado, pero en términos generales lo que hay es libre competencia, honesta, transparente, en donde hay una licitación pública. Esto es el común denominador. Lo otro es lo incorrecto, pero lo que pasa una vez de vez en cuando no es así habitual. En esa competencia leal y de buena fe, que es licitación pública, en donde sobre cerrado nadie sabe el precio del otro, se compite por el precio más bajo. Después la administración abre los sobres y adjudica. Una vez adjudicado se firma contrato y se inicia la obra. En términos generales, la obra se inicia con fondos. Todas estas cosas hay que explicarlas un poquito ya que dan esta oportunidad, porque por ahí no hay mucho mito y equivocado respecto al tema de fondos públicos. La empresa tiene que trabajar con su capital de trabajo. Entonces, firma contrato, inicia la obra, lleva su obrador, lleva su personal, lleva su material, invierte con su capital, y a los 30 días, por supuesto con los controles pertinentes de la inspección, se hace lo que se llama la primera medición. Esa medición generalmente tiene una auditoría de una universidad, en el caso de ser nacional, que audita al inspector. O sea, esto está recontra controlado, no es que cualquiera hace lo que quiere como quiere.
Hecha la auditoría, se permiten aprobar los procesos administrativos y se hace la factura. Entonces, volvamos. Tenemos un contrato firmado, tenemos una empresa que invirtió capital de trabajo, pasaron 30 días y todavía no tiene cobrado absolutamente nada. Entonces, el tema de los fondos públicos mal gastados, en el caso de la obra pública, no es tan así. Por eso, Gerardo, me detengo en una frase que vos en una otra nota dijiste, como que en la construcción también lo que hay que tener es voluntad, actitud y ganas de trabajar, ¿no? Porque con todo esto que decís, a 30 días y también no solo es a 30 días. Claro, además. Después cobras, la ley de obra pública te dice que podés cobrar hasta 60. Claro. Entonces vos terminas desde que pusiste tu capital de trabajo hasta que cobraste 90 días. Tremendo. Y después vuelvo a la imaginaria de la gente. Se piensan en volúmenes multimillonarios, como puede ser una obra de infraestructura de una ruta, un aeropuerto que lleva esos volúmenes multimillonarios, pero también tiene una inversión multimillonaria. Pero en términos generales, cuando vos hablas de una obra de cordón cunetabanquino, una red de agua, un barrio del IPB con 7 casas, o haces un jardín de infante, los montos no son significativos y no da para que la imaginaria de la gente haya en esos desfalcos que la gente cree que hay eso no existe, eso en realidad no pasa. Entonces, volviendo a tu pregunta, la situación es realmente grave porque quedaron facturas impagas desde el mes de octubre y noviembre, que reflejan lo obrado en agosto y septiembre. O sea, para que entendamos, hay empresas que han invertido su capital de trabajo en los meses de agosto y septiembre, a hoy están con facturas emitidas sin cobrar sobre esa factura. Obviamente han tenido que pagar IVA, ingresos brutos, si cerró balance tuvieron que pagar ganancias. Y también se ha generado una situación incómoda con los proveedores, porque en una industria dinámica, vos cuando llevas en el mercado 30 años no comprás con plata o con una tarjeta de crédito como hace el vecino. Mandás una orden de compra y a fin de mes te mandan las facturas del mes porque tenés un contrato habitual tácito. Claro. Entonces, bueno, si a vos no te pagaron, a su vez vos llamás al proveedor y le decís, che, mirá, y el proveedor sabe que no te están pagando, aguantame. Entonces se ha cortado la cadena de pago, el proveedor está resentido también en ese sentido. Así que esta sería la situación rápida, si querés después profundizamos, de lo que es obra pública. Ahora vamos a la obra privada. Sí. Hay una idea del gobierno de que todo lo que deje de hacerse por obra pública pasaría a la obra privada. Bueno, en los hechos eso a este momento no está la expectativa, entendemos que eso en breve puede pasar, pero hoy día no está pasando, que lo que el inversor está prudente. ¿Y qué te dice? Te pide precio, vos de alguna manera armás el presupuesto, estudiás el proyecto y te dicen sí, está aprobado, pero vamos a esperar 2 meses, 3 meses, 6 meses. La pregunta, bueno, pero ¿por qué esperás? Si tenés la plata, tenés la decisión, Y no, lo que pasa es que o el dólar está barato o los bienes están caros, pero hoy no le da la ecuación. Y es verdad que hoy el valor metro cuadrado está caro en dólares históricos porque los bienes venían ya caros. Y bueno, en lo que fue diciembre, acá no me voy a meter en la industria ni en el comercio, pero será por especulación, será porque vieron algo, lo que fuere, los precios han quedado totalmente desacomodados de lo que es el precio-valor histórico dólar, y ni hablar de los valores de los mismos bienes en los países vecinos. Entonces, estaba escuchando esta semana acá en CAME una denuncia de colegas que tienen corralones en las zonas de frontera. Y bueno, primero empezaron a pasar ropa, después cubiertas, y ahora ya se está viendo tráfico de hierro, de cemento, de materiales de la construcción, de aluminio. Eso no se había visto nunca. Bueno, esto es de ayer a la mañana, digamos. Esto es... Claro. Ahora, Gerardo, te consulto, recién mencionabas que una de las discursos del gobierno fue todo lo que la obra pública que no la haga el Estado va a pasar a manos privadas y la va a terminar haciendo un privado. Desde el desconocimiento pienso, un peaje, por ejemplo, una ruta lo puede hacer un privado porque después se le puede concesionar, recupera con lo que se paga de peaje y demás. Pero hay un montón de obras que uno entiende que las tendría que hacer el Estado, que el privado no sé de dónde sacaría ese rédito, digo, no sé, un jardín de infantes. Un colegio, claro.
¿Cómo es esa ida y vuelta? Digo, si el privado tiene que absorber esas obras públicas que el Estado no hace. A ver, tal cual como vos lo expresás, tal vez no fui claro yo recién, creo que el Estado lo que quiso decir es que en lo inmediato toda esa gente que iba a dejar de trabajar en la obra pública iba a ser absorbido por proyectos privados. Te doy un ejemplo. Se están dando las condiciones, Dios mediante, con esta nueva norma del RIGI para que vengan inversiones mineras. Bueno, yo les cuento cómo es el tema minero. Nosotros vivimos en Mendoza y estamos intentando hace muchos años la minería, desde aquí que se hacen las primeras calicatas, que se hacen las primeras muestras de terreno, prospección, se prepara el proyecto, mínimo de 5 a 15 años. Es inversión de riesgo, esto la gente muchas veces no lo conoce, se cree que es llegar a hacer un pozo, sacar el mineral y llevárselo, no es así. De acá que se empieza a sacar mineral, una minera puede llegar a haber invertido 200, 300, 500 millones de dólares y no haber sacado nada. Entonces una actividad de muy elevado riesgo. Hay que abrir caminos, hay que llevar electricidad, hay que llevar servicio y esperando que abajo haya algo. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta, que por ahí de 200, 300 proyectos de prospección, probablemente uno o dos tengan las características geológicas para poder empezar. Entonces, es probable que de mantenerse, lo que pasa es que los argentinos estamos todos acostumbrados de que todo es el lunes, y si no es el lunes, a lo sumo el martes ya es larguísimo. Sí. Y ya es viejo. Claro, ya es viejo. Y en realidad en el mundo civilizado no es así, o sea, hay que proyectar y las proyecciones son a 15 o 20 años, entonces es probable que a la larga, en algún momento, el sector privado pueda contener la inversión que se dejó hacer en el sector público. Sí, seguramente va a ocurrir, lo que pasa es que eso va a ocurrir de acá a X tiempo, serán 3, serán 5, serán 10 años. La pregunta es, ¿cómo transcurrís sin perder ese ecosistema PYME que existe hoy, que tendrá todos los errores que se le puedan buscar seguramente, porque los debe tener? No obstante, es lo que tenemos y lo que ha funcionado y lo que ha llevado el sistema adelante hasta hoy. Y después, esto no es ni ideológico, esto es de sentido común, nada más. Yo creo que una cosa es lo que se dice en campaña y en política, tratando de generar paradigmas y parámetros genéricos, y otra cosa son los hechos y la vida real. En el mundo civilizado, ni siquiera civilizado o incivilizado, en cualquier mundo, la educación depende del Estado, las rutas las hace el Estado, no las hacen los privados. Hay en el campo cooperativas que hacen aportes y, como dicen en Córdoba, tenemos una champion y limpian el terreno y limpian la calle. Sí, hay el 1% en un lugar muy particular, pero la realidad es que si hay que hacer una autovía para sacar la producción de un país, eso lo hace el país, lo hace el Estado nacional. Si hay que hacer un hospital, será discusión si lo va a hacer la provincia o si los fondos serán nacionales, pero la realidad es que los hospitales públicos y las escuelas y las comisarías y los centros de salud los hace el Estado. O sea, a ver, pensar, tenemos un territorio muy extenso y tenemos escuelas de frontera en donde tardás 2 horas para llegar en un vehículo 4x4 a dar clase. Pensar que va a ir un privado extranjero a invertir en una sola de frontera con el costo que eso tiene para 14 alumnos, bueno, eso realmente no es serio. Y después, a ver, hay que mirar un poquito la historia, nada más, o sea, no tenemos que irnos muy lejos. Y yo creo que el gobierno en el fondo lo sabe, esto es una transición. Miremos el plan Marshall de la posguerra, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se salió? ¿Cómo se levantó Europa? Se levantó con inversión pública. O sea, hubo que reconstruirlo y que vinieron capitales ¿de dónde? De ningún lado. Fue la inversión pública, fue el Fondo Monetario, fue Estados Unidos, fueron los aportes de los tesoros de los distintos países que invirtieron en reconstruir el país y darle dinamismo para poder hacer productivo. Acá estamos hablando
de que queremos minería, queremos sacar el gas. Bueno, tenemos una experiencia cercana, no quiero hacer leña del árbol caído, pero en realidad la decisión política del no pago de una obra significó 3 veces más en comprar un buque en pleno invierno. O sea, esto es, queremos tener más producción. Bueno, también planteemos por dónde la sacamos esa producción, o sea, es todo un debate, pero entiendo que el gobierno lo sabe y que insisto, en la necesidad de ordenar una macro que estaba totalmente desordenada, bueno, había que poner lamentablemente algunos frenos que en este caso le tocó en forma más dura a la construcción. Recién Gerardo mencionabas, bueno, el tema de Rigi, ley de bases aprobada en el Senado. ¿Qué expectativas positivas, negativas? ¿Cómo va a modificar, cómo influir en la obra pública, en la infraestructura? O sea, ¿qué sensaciones te dio? Mira, quienes hemos leído un poquito de economía, la gente identifica la economía con el Banco Central sin saber mucho qué es lo que es, con el dinero y con la norma. Hay un elemento básico antes que la norma, antes que el dinero, antes que el Banco Central, que es la confianza. Si no hay confianza, la economía no funciona. Uno de los elementos básicos de la confianza está dado también por la seguridad política y jurídica. Son 2 elementos claves. Sin eso no hay confianza. Sin eso no hay confianza. Okay. Es una cosa trae la otra. Entonces, te llevo el ejemplo a algo práctico. El Estado o los bancos, sea por voluntad propia o por orden del Estado, supongamos que mañana el Banco Central dice a los bancos, los obligo a dar créditos hipotecarios. Los bancos, obligados por una norma del Banco Central, que sería la norma que regula, sí, otorgan créditos. Si la gente no cree que los va a poder pagar, no los va a tomar. Entonces, por más norma que haya, la realidad es que no hay confianza. Entonces, más allá de la norma, acá lo que hay que generar es confianza. Hay que entender que la actual administración ha tenido un ingreso al mundo político con elementos atípicos, ni buenos ni malos. Esto no es juzgar, esto es describir. En la descripción entró sin gobernadores y sin legisladores. Entiendo que desde el punto de vista político es bueno que haya debate, que todo lo que ha pasado ha sido en su justa medida bueno. Aunque nos duela, aunque sea complejo, porque, bueno, había un proyecto de 600 artículos y hubo una oposición que no estuvo de acuerdo y impuso, y también hubo un oficialismo que dijo, bueno, hasta acá este es mi límite, y hubo una negociación, y eso es lo que tiene que pasar, esto es lo que corresponde, en más o en menos, un artículo más, un artículo menos, ocurrió lo que tenía que ocurrir, y lo más importante a destacar es que han funcionado las instituciones como corresponde. Había un poder ejecutivo que ha hecho una propuesta. Esto es fuera de cualquier atisbo político que tanto en la Cámara como en lo personal no lo tenemos. Nosotros somos gente de trabajo, yo me levanto toda la mañana a trabajar, no militamos en política, lo vemos como ciudadanos comunes desde la calle, cómo funciona y cómo debería funcionar la institucionalidad. Así fue creada por nuestra Constitución, nuestro sistema republicano, representativo, federal. Tenemos un gobierno, una administración central que hace una propuesta de normativa, y tenemos una Cámara de Senadores y Diputados que ha puesto límites y que ha hecho apoyos y que ha hecho aportes en buena hora. Ojalá esto sea el puntapié inicial para que empiece esta confianza de la que estábamos hablando de cualquier economía del mundo a funcionar. Ahora, ¿qué sí tenemos que bregar? Esto que decíamos hace un ratito de que todo lo queremos el lunes. Esto tiene que ser el lunes, el martes, dentro de 10 años, dentro de 15 años. Tenemos que tener 8, 10, 15 años. Quien piense que esto lo resolvemos ahora en diciembre, y no sé si en diciembre va a estar resuelto. En realidad esto lleva tiempo. Hay que reacomodarse y hay que mantener la norma durante un tiempo prudente para que se arraigue el hábito
a través de esa norma. Si lo que vamos a hacer es que cada vez que viene uno nuevo, cambia todo, desarma la norma anterior. Lamentablemente es lo que sucede igual siempre, ¿no? O sea, volver como a apretar el botón de resetear. Es un reto que tenemos como argentinos, claro, de que no nos pase. Sí. Esto no es estar ni a favor ni en contra de nadie, No, es ver cómo totalmente. se hace Claro. para que la norma perdure en el tiempo, porque si no, lo que nos termina pasando es que de haber sido una potencia, bueno, estamos a donde estamos, cada vez más alicaídos, y nos pasa, creo que como sociedad, como argentinos, el cuento del sapo, nos estamos hirviendo y no nos estamos dando cuenta, y cada vez estamos un poquito peor y vamos naturalizando ese estar un poquito peor, y eso no es bueno. Tenemos una responsabilidad social, por eso en lo personal no siempre toda la responsabilidad es de la autoridad, sino que como ciudadanos tenemos que ser responsables. Tenemos que empezar por no tirar el papelito cuando comemos el chicle en la calle. Tenemos que, el que tiene el perrito y le gusta, tiene que levantar las heces del perrito. O sea, y vos decís, ¿pero qué tiene que ver eso con una Argentina próspera? Todo tiene que ver con todo, porque es una cuestión de educación. A nuestros hijos se los educa en la escuela, pero si nosotros cuando llegan a la casa tenemos la casa sucia, nos bañamos y dejamos la toalla tirada, y esos pequeños ejemplos, el padre que no tiene autoridad moral porque se alcoholiza, maneja alcoholizado, fuma y se droga, y después pretende ponerle límites al hijo, difícilmente puede hacerlo. Entonces esto es una obligación de todos. Estamos charlando con Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Gerardo, recién mencionabas, ponías como ejemplo lo de los créditos hipotecarios. Te quiero llevar a la construcción y a las constructoras. ¿Crees que eso de los créditos que se están dando y demás puede ser una buena medida y para reactivar el sector? ¿Cómo lo ven ustedes desde las constructoras? Claro, sí, por supuesto, es bueno. Lo que también entendemos es que esto... Volvemos al tiempo. Esto no es mágico. No es que los créditos se publicaron el lunes, el martes se otorgaron, el miércoles se cobraron y el jueves está toda la economía fulminante. No, esto no es así. La gente que tuvo una mala experiencia en situaciones anteriores, a ver, ni hablar de los que tomaron créditos UVA, que tal vez es lo que más fresco esté, pero si nos vamos para atrás... Sí. Podemos ver la gente en la época de Menem, cuando fue las titulizaciones de hipoteca, fueron todos proyectos que en el mundo anduvieron y que cuando los intentamos poner en Argentina anduvieron los primeros 2 años, después porque hubo inflación no funcionaron. Entonces aquella familia en la cual el padre padeció, difícilmente el hijo hoy, habiendo vivido la angustia de los padres de un remate. Sí. Pasa eso de que vos decías, ¿no? La confianza, se te cae. O sea, es como que se cae totalmente. Tal cual. Y además hoy día estamos viendo que hay el tema laboral está complejo por distintas razones. Primero por un tema de que los salarios han quedado retrasados respecto al avance de los precios. Eso se está reacomodando en la macroeconomía, tanto en la industria como en los comercios. Al haber menos venta y al haber menos producción, hay mucha industria que ha paralizado plantas. Ojalá esto sea por un breve tiempo y en breve puedan volver a retomar los niveles de producción históricos y más también para poder exportar. Pero hoy día volvemos. La macro no es tan fácil, entonces se ha acomodado una sola de las patitas. Seguimos siendo caro en dólares, entonces todas esas pymes que estaban produciendo un bien que es caro en dólares, no tienen hoy un mercado más que el interno. Si quieren exportarlo no pueden porque el producto no tiene valor competitivo. Entonces el empleado hoy no entiende muy bien por qué, pero entiende que hay algo que no está bien. Su empresa donde está trabajando no está fulgurante de crecimiento de inversiones, entonces todo lleva hoy a la prudencia. Ojalá las variables macro se acomoden lo más rápido posible. Situación que no es fácil porque hay una reticencia lógica. A ver, diciembre, esto lo ha dicho el mismo gobierno y lo han aceptado muchos industriales, hubieron muchas industrias que tenían una proyección que para febrero, marzo iba a estar el dólar en 1.800 o 2.000 porque estaba todo libre. Entonces pusieron sus bienes en diciembre a 1.800.
supongamos que un comercio local adquirió ese bien, una puerta, una ventana, una cubierta, cualquier bien, un paquete de yerba, lo adquirió con un valor estimado de 1.800 pesos dólar. Cuando hoy lo tiene que vender porque el dólar está a 950 a la mitad de precio, en su sentido común algo le dice no y no está pensando en el valor de reposición. Y ahí hay una doble responsabilidad que creo que no es responsabilidad de nadie en particular que tenga que apretar un botón, sino es parte de la madurez de cada sector, en donde la industria tiene que bajar el precio al comercio para que el comercio entienda que la reposición de ese bien ya no va a volver a ser con el dólar a 2.000 sino a 900 y va a poder reponer el bien y lo venda, Claro. porque lo que está pensando ese comercio es: yo esta remera la compré Sí, a 1.800 y ya te vende a Sí. 900. Claro, hay algo que no le da, voy a no perder los plata. Y números. no es que esté perdiendo plata, en realidad va a poder volver a reponer esa remera a 900. Lo que Claro. pasa es que hoy por hoy está duro de entender. En eso, de alguna manera, se justifica la dureza del gobierno en no modificar hasta tanto se acomoden los precios relativos, porque están todos muy caros en dólares. Ujú. Gerardo, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros, haberte venido hasta acá, Acercarte además. hasta la radio. Gracias por tu tiempo. Seguramente en otro momento volvamos a convocarte para seguir charlando sobre el tema. Chicos, Gracias. un gusto y a vuestras órdenes. Muchísimas gracias.